Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 7, capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos, y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Mi patria, padre, nacimiento y primera educación. Parte 2. Quedé pues encomendado al cuidado o descuido de mi chichigua, quien seguramente carecía de buen natural, esto es, de un espíritu bien formado. Porque sí es cierto que los primeros alimentos que nos nutren nos hacen adquirir alguna propiedad de quien nos los ministra, de suerte que el niño, a quien ha criado una cabra, no será mucho que salga demasiado travieso y saltador como se ha visto. Sí es cierto esto, digo, que mi primera nodriza era de un genio maldito, según que yo salí de mal intencionado, y mucho más cuando no fue una sola la que me dio sus pechos, sino hoy una, mañana otra, pasado mañana otra, y todas, o las más, a cual peores. Porque la que no era borracha, era golosa, la que no era golosa, era gálica, la que no tenía este mal, tenía otro, y la que estaba sana, de repente resultaba encinta. Y esto era por lo que toca a las enfermedades del cuerpo. Por lo que toca a las del espíritu, rara sería la que estaría aliviada. Si las madres advirtieran, o por lo menos, estas resultas de su abandono, quizá no fueran tan indolentes con sus hijos. No solo consiguieron mis padres hacerme un mal genio con su abandono, sino también enfermizo con su cuidado. Mis nodrizas comenzaron a debilitar mi salud y a hacerme resabido, soberbio e impertinente con sus desarreglos y descuidos, y mis padres la acabaron de destruir con su prolijo y mal entendido cuidado y cariño, porque luego que me quitaron el pecho, que no costó poco trabajo, se trató de criarme demasiado regalón y delicado, pero siempre sin dirección ni tino. Es menester que sepáis, hijos míos, por si no se los he dicho, que mi padre era de mucho juicio, nada vulgar, y por lo mismo se oponía a todas las candideces de mi madre, pero algunas veces, por no decirlas más, flaqueaba en cuanto la veía afligirse o incomodarse demasiado. Y esta fue la causa porque yo me crié entre bien y mal, no solo con perjuicio de mi educación moral, sino también de mi constitución física. Bastaba que yo manifestara deseo de alguna cosa para que mi madre hiciera por ponérmela en las manos, aunque fuera injustamente. Supongamos, quería yo su rosario, el dedal con que cosía, un dulcecito que otro niño de casa tuviera en la mano, o cosa semejante. Se me había de dar en el instante. Y cuenta cómo se me negaba, porque aturdía yo el barrio a gritos. Y como me enseñaron a darme cuanto gusto quería, porque no llorara, yo lloraba por cuanto se me antojaba para que se me diera pronto. Si alguna criada me incomodaba, hacía mi madre que la castigaba, como para satisfacerme, y esto no era otra cosa que enseñarme a soberbio y negativo. Me daba de comer cuanto quería, indistintamente a todas horas, sin orden ni regla en la cantidad y calidad de los alimentos. Y con tan bonito método lograron verme dentro de pocos meses, cursiento, barrigón y descolorido. Yo, a más de esto, dormía hasta las 500, y cuando me despertaban, me vestían y envolvían como un tamal de pies a cabeza. De manera que, según me contaron, yo jamás me levantaba de la cama sin zapatos, ni salía del jonuco sin la cabeza entrapajada. A más de esto, aunque mis padres eran pobres, no tanto que carecieran de proporciones para no tener sus vidrieritas, teníanlas en efecto, y yo era dueño de salir al corredor, y yo no era dueño de salir al corredor o al balcón, sino por un raro accidente, y eso ya entrado el día. Me economizaban los baños terriblemente, y cuando me bañaban por campanada de vacante, era en la recámara muy abrigada y con una agua bien caliente. De esta suerte fue mi primera educación física. ¿Y qué podía resultar de la observancia de tantas preocupaciones juntas, sino el criarme demasiado débil y enfermizo? Como jamás o pocas veces me franqueaban el aire, ni mi cuerpo estaba acostumbrado a recibir sus saludables impresiones, al menor descuido las extrañaba mi naturaleza, y yo a los 2 y 3 años padecía catarros y constipados con frecuencia, lo que me hizo medio raquítico. ¡Ah!
No saben las madres el daño que hacen a sus hijos con semejante método de vida. Se debe acostumbrar a los niños a comer lo menos que puedan y alimentos de fácil digestión proporcionados a la tierna elasticidad de su estómago. Deben familiarizarlos con el aire y demás intemperies, hacerlos levantar a una hora regular, andar descalzos, con la cabeza sin pañuelos ni aforros, vestir sin ligaduras para que sus fluidos corran sin embarazo, dejarlos travesear cuanto quieran y siempre que se pueda al aire fresco para que se agiliten y robustezcan sus nerviecillos y por fin hacerlos bañar con frecuencia y si es posible en agua fría o cuando no, tibia o quebrantada, como dicen. Es increíble el beneficio que resultaría a los niños con este plan de vida. Todos los médicos sabios lo encargan y en México ya lo vemos observado por muchos señores de proporciones y despreocupados. Y ya notamos en las calles multitud de niños de ambos sexos vestidos muy sencillamente, con sus cabecitas al aire y sin más abrigo en las piernas que el túnico o pantaloncito flojo. Quiera Dios que se haga general esta moda para que las criaturas logren ser hombres robustos y útiles por esta parte de la sociedad. Otra candidez tuvo la pobrecita de mi madre, y fue llenarme la fantasía de cocos, viejos y macacos, con cuyos extravagantes nombres me intimidaba cuando estaba enojada, y yo no quería callar, dormir o cosa semejante. Esta corruptela me formó un espíritu cobarde y afeminado, de manera que aún ya de 8 o 10 años, yo no podía oír un ruidito a medianoche sin espantarme, ni ver un bulto que no distinguiera, ni un entierro, ni entrar en un cuarto oscuro, porque todo me llenaba de pavor. Y aunque no creía entonces en el coco, pero sí estaba persuadido de que los muertos se aparecían a los vivos cada rato, que los diablos salían a rasguñarnos y apretarnos el pescuezo con la cola cada vez que estaban para ello, que había bultos que se nos echaban encima, que andaban las ánimas en penas mendigando nuestros sufragios, y creía otras majaderías de esta clase, más que los artículos de la fe, gracias a un puñado de viejas necias que, o ya en clase de criadas o de visitas, procuraban entretener al niño con cuentos de sus espantos, visiones y apariciones intolerables. ¡Ah, qué daño me hicieron estas viejas! ¿De cuántas supersticiones llenaron mi cabeza? ¿Qué concepto tan injurioso formé entonces de la divinidad y cuán ventajoso y respetable hacia los diablos y los muertos? Si os casareis, hijos míos, no permitáis a los vuestros que se familiaricen con estas viejas supersticiosas, a quienes yo vea quemadas con todas sus fábulas y embelecos en mis días. Ni les permitáis tampoco las pláticas y sociedades con gente idiota, pues lejos de enseñarles alguna cosa de provecho, los imbuirán en mil errores y necedades que se pegan a nuestra imaginación más que unas garrapatas, pues en la edad pueril aprenden los niños lo bueno y lo malo con la mayor tenacidad, y en la adulta tal vez no bastan ni los libros ni los sabios para desimpresionarlos de aquellos primeros errores con que se nutrió su espíritu. De aquí proviene que todos los días vemos hombres en quienes respetamos alguna autoridad o carácter y en quienes reconocemos bastante talento y estudio. Y sin embargo, los notamos caprichosamente adheridos a ciertas vulgaridades ridículas y lo peor es que están más aferrados a ellas que el codicioso Creso a sus tesoros. Y así suelen morir abrazados con sus envejecidas ignorancias, siendo esto como natural. Pues como dijo Horacio, la vasija guarda por mucho tiempo el olor del primer aroma en que se infurtió cuando nueva. Mi padre era, como he dicho, un hombre muy juicioso y muy prudente. Siempre se incomodaba con esas boberías. Era demasiadamente opuesto a ellas, pero amaba a mi madre con extremo. Y este excesivo amor era causa de que por no darle pesadumbre, sufriera y tolerara, a su pesar, casi todas sus extravagantes ideas, y permitiera, sin mala intención, que mi madre y mis tías se conjuraran en mi daño. ¡Válgame Dios! ¿Y qué consentido y mal criado me educaron? ¿A mí negarme lo que pedía? Aunque fuera una cosa ilícita en mi edad o perniciosa a mi salud, era imposible. ¿Reñirme por mis primeras groserías? De ningún modo. ¿Refrenar los ímpetus primeros de mis pasiones? Nunca. Todo lo contrario. Mis venganzas, mis glotonerías, mis necedades y todas mis boberas pasaban por gracia propias de la edad, como si la edad primera no fuera la más propia para imprimirnos las ideas de la virtud y del honor.
Todos disculpaban mis extravíos y canonizaban mis toscos errores con la antigua y mal repetida cantinela de «Déjelo usted, es niño, es propio de su edad, no sabe lo que hace, ¿cómo ha de comenzar por donde nosotros acabamos?», y otras tonteras de este jaez, con cuyas indulgencias se pervertía más a mi madre, y mi padre tenía que ceder a su impertinente cariño. Qué mal hacen los hombres que se dejan dominar de sus mujeres acerca de la crianza o educación de sus hijos. Finalmente, así viví en mi casa los 6 años primeros que vi el mundo. Es decir, viví como un mero animal, sin saber lo que me importaba saber y no ignorando mucho de lo que me convenía ignorar. Llegó por fin el plazo de separarme de casa por algunos ratos. Quiero decir, me pusieron en la escuela y en ella ni logré saber lo que debía y supe, como siempre, lo que nunca había de haber sabido. Y todo esto por la irreflexiva disposición de mi querida madre. Pero los acaecimientos de esta época os lo escribiré en el capítulo siguiente.